7:04, francotiradores de las disidencias de las FARC asesinaron a 2 policías que respondieron a un falso llamado en Cartagena del Chairá, en el Caquetá. En el ataque, 2 uniformados más resultaron heridos. César Chaparro tiene más detalles. César. Jorge Alfredo, Malú, buenas noches. Según la policía, a esta hora se realizan intensos operativos para dar con la captura de 2 de los señalados asesinos. Dicen las autoridades que se trataban de un francotirador y un sicario que atacaron con ráfagas de fusil al subintendente Luis Alfonso Flores y al patrullero Roosevelt Alfredo Lesmes Moreno, quienes se encontraban realizando todo lo que tiene que ver con operativos y labores de seguridad ciudadana allí en este municipio de Cartagena del Chairá. Así lo explica el propio general Warlington Waldron, jefe nacional del Servicio de Policía, quien además aclaró que los 2 otros uniformados que resultaron heridos en este momento ya se encuentran fuera de peligro. Habían salido a hacer un recorrido por el municipio e hicieron una parada en este lugar, que es un establecimiento abierto al público donde interactúan con unas personas, y en ese momento es donde aprovechan estos delincuentes para causarle la muerte a los 2 policías. Para la policía, este ataque sicarial lo realizaron miembros de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC. César, gracias. Mientras tanto, en el Catatumbo, el ELN secuestró a 5 uniformados que regresaban a Tibú después de celebrar el Año Nuevo con sus familias. Ofrecieron 200 millones de pesos de recompensa para quien entregue información para ubicarlos. Un subintendente de la policía logró salvarse de ser secuestrado este martes en el corregimiento de La Llana, en zona rural del municipio de Tibú, cuando 5 patrulleros fueron obligados a bajar de un vehículo de servicio público y fueron llevados a la fuerza por guerrilleros del ELN hacia las espesas montañas del Catatumbo. Sobre las 4:30 de la mañana, en la vía que comunica con el corregimiento de Petrolia, en el sector La Llana, fueron interceptados por 3 sujetos en 2 motocicletas, quienes los obligaron a descender del vehículo de servicio público y posteriormente los llevaron con rumbo desconocido. Los guerrilleros lograron determinar que quienes iban en el vehículo eran policías luego de inspeccionar los celulares de los ocupantes del vehículo de servicio público. Ellos iban en un bus y se acercaron unas motocicletas, después un vehículo que venía en la parte de atrás también fue hurtado, y en ese vehículo fue que llevaron a los policiales. La Iglesia Católica pide que se le respete la vida a los uniformados. Respeto a la vida, ¿no? Yo creo que ese es el primer elemento, hace parte del derecho internacional humanitario, respeto a esas personas y el derecho internacional humanitario, que esperamos que todos los actores lo cumplan, pues obviamente dice, esos son combatientes fuera, digamos, de acciones de combate. Desde la Gobernación de Norte de Santander se está creando una misión humanitaria que busca crear los canales para mediar la liberación de los policías que fueron secuestrados mientras se encontraban de civil, desarmados y durante su periodo vacacional. Es que las cifras son lamentables y preocupantes. En 2025 asesinaron a más de 40 uniformados en Antioquia. Lamentablemente, la cifra más alta en los últimos 12 años. Según la policía y la gobernación del departamento, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo están tras la mayoría de muertes de patrulleros y soldados en esta zona del país. Zulma Guzmán, señalada por la Fiscalía colombiana de envenenar a 2 niñas con talio, fue detenida oficialmente en Londres. La mujer fue notificada de la circular roja de Interpol en su contra. Después de 22 días hospitalizada tras ser rescatada luego de lanzarse al río Támesis en Londres, Zulma Guzmán fue detenida por las autoridades de Inglaterra. La mujer, dada de alta en las últimas horas, fue trasladada al tribunal de Westminster. Durante la diligencia judicial, Guzmán denegó su extradición, por lo que el caso quedó ahora en estudio por parte de la justicia británica. Zulma Guzmán es requerida en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, información que fue confirmada por la fiscal del caso durante la más reciente audiencia realizada en Colombia. La señora Zulma Guzmán Castro, el día 3 de abril de 2025, valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, habría hecho llegar a la vivienda un alimento, frambuesas congeladas, intencionalmente contaminado con talio, que días posteriores, luego de su ingesta, produjo la muerte de las menores. La Fiscalía no descarta imputarla bajo la figura de persona ausente en juicio, teniendo en cuenta las pruebas recopiladas hasta ahora. En las últimas horas se conoció un edicto que abre esta posibilidad jurídica, señalando además la presunta osadía de la mujer para evadir a las autoridades. Abandonó el país el día
13 de abril de 2025, con dirección hacia Argentina, se realizaron diferentes diligencias de policía judicial con el fin de ubicarla sin que hasta el momento haya sido posible su ubicación. Tras conocerse la captura, el abogado representante de una de las víctimas reaccionó frente al avance del proceso judicial. Ya en pocas semanas debemos tener una audiencia preliminar de imputación de cargos. Esperemos pues que esto avance de la mejor manera para todos. El próximo 12 de enero se realizará en Inglaterra una nueva diligencia judicial en la que Zulma Guzmán deberá presentar las pruebas y argumentos de su defensa para evitar la extradición. Posteriormente, la justicia británica se tomará varias semanas para emitir su veredicto. Pedro Rojas, quien fuera preso político en Venezuela, fue una de las pocas personas que entró a la Corte Sur de Nueva York, en donde Estados Unidos acusó formalmente a Nicolás Maduro. Reveló detalles inéditos de los 32 minutos que duró la audiencia contra el dictador. Él es Pedro Rojas, venezolano, expreso político del régimen de Nicolás Maduro, quien está exiliado en Estados Unidos y quien logró ingresar a la audiencia donde la Fiscalía le imputó cargos a Nicolás Maduro por narcotráfico y conspiración criminal. Rojas le dijo a Noticias Caracol en Vivo que nunca esperó presenciar la audiencia de quien lo tuvo como preso político y mucho menos de tener la posibilidad de tenerlo frente a frente y reclamarle por el sufrimiento de millones de venezolanos. Llegó pasadas las 12:01, para ser exacto, según la minuta que tengo. Y lo primero que hizo fue hacer una radiografía de todos los que estábamos entre público y prensa. Posterior a ello, expresa esa frase del Happy New Year. Y es en ese momento donde, recuerdo, le solicité a un escultor venezolano que estaba a mi lado haciendo la gráfica de Maduro y de Cilia Flores en la presentación, que me regalara una hoja para poder drenar mi impotencia. Desde el primer momento asegura que vio a un Nicolás Maduro desorbitado, pero plenamente consciente de lo que hacía, y comenzó a asumir un papel calculado de víctima dentro de la corte. El juez le solicitó que respondiera con su nombre específico, y es donde de Nicolás Maduro se dice que es Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de Venezuela, prisionero de guerra, y que se adhería a la Convención de Viena basado en los hechos de haber sido secuestrado la madrugada del sábado 3 de enero por el ejército norteamericano. Esa declaración de Maduro le generó a Pedro Rojas un profundo sentimiento de impotencia al recordar las audiencias que él mismo vivió como preso político en Venezuela, sin derechos ni garantías. Recuerdo que la primera señal que le hago es esta, 3 veces, porque como preso político también vivía una audiencia preliminar en Venezuela sin abogados privados, sin beneficio, asistencia médica, sin comida decente, sin un sistema de derechos que me permitiera y me leyera mis deberes y derechos de igual forma. Nos dividían escasos 2 metros, 1,5 metros, no lo sé, pero 2 sillas técnicamente. Cuando iban a proceder a colocarle a sus esposas, mis palabras fueron muy claras y fue el sentimiento que pude tener para ese preciso momento. Y fue muy claro, o sea, eres un criminal y vas a pagar en nombre del pueblo venezolano por lo que has hecho. Rojas también relató que durante los 31 minutos que duró la audiencia, le llamó poderosamente la atención la frialdad y la distancia entre Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, sin miradas ni gestos de cercanía, incluso en los momentos más tensos del proceso. Yo les puedo asegurar que en 32 minutos que observé a Nicolás Maduro Moro, y que entiendo que luego se terminó todo, jamás hubo ni siquiera un giro hacia ver a su esposa. Otro momento clave fue la intervención del juez, quien mandó a callar a Maduro en 2 ocasiones, exigiéndole responder únicamente lo que se le preguntaba. Este mismo juez, en efecto, es quien lleva toda la causa de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, creador del SEBIN, por darte un ejemplo, y el articulador de todo lo que eran las operaciones del Cártel de los Soles. Es un juez que no solamente tiene 92 años, muy lúcido, la verdad, lo aprecié muy lúcido, de mucho conocimiento. Pedro Rojas espera que este proceso judicial marque el inicio de una transición democrática en Venezuela, con la esperanza de poder regresar algún día a su país tras años de exilio forzado y persecución política por parte del régimen. 72 horas cumple Nicolás Maduro preso en la cárcel metropolitana de Brooklyn, uno de los centros más temidos del sistema penitenciario de Estados Unidos, donde están recluidos varios de los criminales más peligrosos de ese país. Celia Mendoza, ¿cuáles son las condiciones de detención de Maduro? ¿Está aislado?
está aislado dentro de esta que se conoce como la cárcel en la tierra, que es un infierno en la tierra. Y esto es algo importante porque debido a las condiciones tan terribles que tiene este lugar, ha habido investigaciones sobre lo que sucede dentro de este centro de detención en el que Maduro y su esposa están completamente separados, sin la posibilidad de tener interacción con los otros reos, en un lugar que ha visto en el pasado a personas de alto perfil, entre ellos Luigi Mangione, el hombre que está acusado de asesinar a uno de los líderes de una empresa de salud en los Estados Unidos, Ghislaine Maxwell, la que fuera pareja de Jeffrey Epstein, y también el conocido cantante Puff Daddy. Al mismo tiempo tenemos que recordar que el Chapo Guzmán estuvo dentro de este centro de detención acusado de tener condiciones en las que se va la electricidad, donde hay infestación de ratas, así como condiciones en las que a los reos no se les entregan ningún tipo de alimentación adecuada, y también donde se han hecho estudios y denuncias de parte de organizaciones que defienden los derechos de los detenidos acerca de las violaciones para el acceso a todo lo que tiene que ver con las medicinas. Pero esto se vio ya en el pasado durante la detención del Chapo Guzmán, cuando sus abogados denunciaron en la corte antes de su juicio las condiciones, y esto lo podríamos ver con Nicolás Maduro, que hoy tiene un nuevo abogado. Esto obviamente se suma a los esfuerzos que está teniendo para buscar, desde luego, una mejor salida legal dentro de su caso. Se trata del señor Ben Feint, quien trabajó en el pasado en la defensa de Edward Snowden y al mismo tiempo lo hizo en colaboración con Baltasar Garzón, el juez que estaba defendiendo en Cabo Verde a Alex Saab. Así que esto se convierte nuevamente en el foco, pero lo que sí está claro es que con estas bajas temperaturas y las condiciones donde se encuentra este lugar, no la está pasando muy bien. No la está pasando bien, Celia. Su información en vivo desde Nueva York. Entre tanto, Venezuela retorna a la normalidad tras la caída de su dictador. Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró que ningún país interferirá en el gobierno de su nación. Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, además de firmar el decreto de conmoción externa, también hizo el primer cambio de seguridad. Nombró a Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Hoy también encabezó un consejo agroalimentario y visitó a los heridos de los bombardeos. En su discurso respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que va a gobernar en Venezuela mientras se produce la transición. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. El chavismo marchó hoy por el centro de la ciudad exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Allí Diosdado Cabello dijo que continuarán en el poder. Porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. Reveló que a Cilia Flores no la iban a capturar y que ella pidió acompañar a Maduro. Hoy el fiscal designó a 3 fiscales para investigar las muertes durante los bombardeos estadounidenses e hizo un llamado al juez norteamericano que lleva la causa de Maduro. Quiero hacer un llamado al juez Alvin Herstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana como la patria venezolana, que está protegido por una inmunidad diplomática. Hoy motorizados colectivos armados recorrieron las calles intimidando a la población para que no celebren la caída de Maduro. Por cierto que el último acto que realizó Maduro como presidente antes de ser capturado por Estados Unidos fue esta reunión con un enviado de China para asuntos de América Latina y una delegación de ese país a fin de tratar el despliegue norteamericano en el Caribe y la tensión militar. En ese encuentro, Venezuela y China estrecharon lazos de cooperación como socios estratégicos y aliados políticos en la región. Pues en Estados Unidos el presidente Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cooperando con su gobierno. Ante la bancada republicana en el Congreso sacó nuevamente pecho por la extracción de Maduro y reveló nuevos detalles de la operación.
El presidente Trump no se cansa de reivindicar lo que para él fue una gesta militar. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso, más letal, más sofisticado y más temible del planeta Tierra. Hoy el mandatario habló por más de hora y media ante congresistas republicanos, dando más detalles de la extracción de Nicolás Maduro. Más de 150 aeronaves involucradas y, según el Departamento de Guerra, unos 200 efectivos en Caracas. En cuestión de minutos dieron de baja al cuerpo de seguridad de Maduro para capturarlo a él y a Cilia Flores. Principalmente cubanos, pero muchos fueron dados de baja. Ellos sabían que nosotros estábamos llegando y estaban protegidos y nuestros muchachos no. Nuestra gente estaba saltando de los helicópteros y no estaban protegidos. Pero fue tan brillante, la electricidad prácticamente de todo el país fue boom, cortada. También trascendió que Maduro y Cilia, intentando escapar, se golpearon con la puerta de su búnker. Al parecer, otras complicaciones explicarían las heridas que reclama Maduro que tuvo en su pierna y Flores en su costilla, que aseguró estaba rota. El presidente Trump también se refirió al dictador y la forma como se burlaba de Estados Unidos. Llevaban años y años persiguiendo a ese tipo y era un tipo violento. Le andaba subiéndose a los escenarios intentando imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento y ha matado a millones de personas, ha torturado, tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas que están desmantelando, pero él ha torturado a gente. Al parecer, el mandatario se refería al helicoide, la cárcel en donde se han denunciado incontables violaciones de derechos humanos en Venezuela. Cuba, por su parte, reveló los nombres y las fotografías de los 32 militares de ese país que fueron abatidos por la Fuerza Delta de Estados Unidos durante la operación de captura de Nicolás Maduro. Venezuela, por su parte, confirmó que 23 de sus hombres también cayeron. Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez, Teniente Coronel Orlando... Uno a uno fueron leídos en la televisión estatal los nombres de los cubanos caídos. 21 de ellos del Ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El mayor de ellos de 67 años y el más joven de 26. Hacían parte del primer y segundo anillo de seguridad de Nicolás Maduro. En su mayoría estaban en la base militar Fuerte Tiuna, donde permanecían Nicolás Maduro y su esposa. Un desenlace que puso en evidencia un secreto a voces, que los agentes castristas formaban parte del aparato de seguridad del chavismo. Un asunto que causa polémica y que es considerado por muchos como la infiltración extranjera en la estructura de defensa y seguridad nacional, que según la Constitución, en su artículo 322, es competencia esencial y responsabilidad del Estado, y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas. Pero no es un tema reciente, se remonta a los tiempos de Hugo Chávez. Así se lo explicó a Blue Radio el general retirado de brigada Antonio Rivero, antiguo integrante de la Fuerza Armada venezolana. Los cubanos comienzan a formar círculo de anillo de seguridad en el 2002, después de lo que sucede la renuncia de Chávez en el 2002. Cuando se levantan los militares y le piden la renuncia en ese año 2002. Después que retorna Chávez, los cubanos refuerzan el anillo de seguridad de Chávez y pasa soterradamente, de forma paralela, no abiertamente, no públicamente, pero desde ese mismo momento nunca se ha dejado de tener paralelo a la seguridad presidencial que lleva la Guardia de Honor Presidencial a esto. Chávez desconfiaba de posibles traiciones al interior del ejército o de los servicios de inteligencia y Fidel Castro puso a su disposición la experiencia de sus agentes del G2. No solo entrenaron a los venezolanos y reformaron la inteligencia militar, sino que se instalaron en sus entrañas. Maduro los mantuvo y los fortaleció. Y después del año pasado se incrementó a raíz de las elecciones que perdió, y por supuesto hubo un cambio para personas más especializadas. Y este año, desde que comenzó el despliegue, se triplicó esa unidad. A raíz de este desenlace, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró a través de X: honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. Venezuela
También explicó que actuaban en el marco de la cooperación entre estados soberanos y cumplían tareas de protección y defensa institucional. Ahí también, en Caracas, rinden homenaje y despiden a los miembros de la Fuerza Armada Bolivariana que murieron en las mismas circunstancias, sorprendidos por el bombardeo y por la imprevista incursión de las fuerzas especiales estadounidenses, consideradas como el enemigo durante tanto tiempo. El gobierno colombiano envió una nota de protesta a la Casa Blanca tras la declaración del presidente Trump sobre la posibilidad de una intervención militar en Colombia. En el Pleno de la OEA también defendieron la elección del presidente Petro. Hoy el escenario para Colombia fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en una reunión extraordinaria para analizar la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El gobierno colombiano rechazó las insinuaciones de Donald Trump de una intervención militar en el país. Este tipo de declaraciones son inadmisibles, evidencian una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país. Paralelamente en Colombia, el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, fue citado por la canciller Rosa Villavicencio para hacer oficial la nota de protesta al gobierno de Donald Trump por las amenazas del mandatario y sus declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien calificó como enfermo. Una ofensa contra el presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo y que hoy en día tienen en la presidencia al presidente Gustavo Petro. Al mismo tiempo anunció otros mecanismos para desescalar la tensión entre Trump y Gustavo Petro. La Comisión de Relaciones Exteriores va a ser citada, tiene su procedimiento y la citaremos en estos días. Una citación que el candidato a la presidencia Sergio Fajardo había solicitado a través de esta carta dirigida al presidente Petro y a los expresidentes del país y que al parecer fue escuchado por el gobierno nacional. Sin embargo, la canciller fue clara sobre la reacción de Colombia frente a una intervención de Estados Unidos. La defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro. Hoy el medio británico The Economist consultó sobre cuál podría ser el próximo paso en la estrategia de Trump en América Latina y el analista Kingsley Salmon, también corresponsal del diario en la región, dijo que Colombia y el presidente Petro podrían ser esa opción. En medio de las tensiones, Donald Trump también ha amenazado previamente a Cuba, a México e Irán y expresó su objetivo de convertir a Groenlandia en territorio estadounidense. Pues precisamente la cita en la que la canciller Rosa Villavicencio le entregó la nota de protesta a John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, se extendió por varias horas. Rocío Franco, ¿qué trascendió de esta reunión en el Palacio de San Carlos? Fue una reunión que citó la canciller Rosa Villavicencio al encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, quien llegó hacia las 10 de la mañana al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. La reunión empezó después de la rueda de prensa de la canciller y se prolongó por cerca de 3 horas, en donde Villavicencio le presentó a McNamara una nota de protesta en el que el gobierno colombiano expresa su rechazo por los términos que ellos califican irrespetuosos que utilizó el presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro al calificarlo de enfermo, además de insinuar una intervención militar en Colombia. En los apartes de la nota de protesta, el gobierno colombiano relató los múltiples avances en materia de la lucha contra las drogas y finalizó la comunicación mencionando que las amenazas no contribuyen al respeto mutuo y que Colombia exige respeto, pero además que el gobierno nacional está dispuesto a entablar un diálogo serio y constructivo con el gobierno de los Estados Unidos. Esta nota de protesta pues ha sido socializada con el presidente Donald Trump. Son las 2 de la madrugada, 25 minutos. Se han registrado al menos 13 explosiones, producto de bombardeos en Caracas, la capital de Venezuela. Noticias Caracol ha estado minuto a minuto desde el mismo instante en que comenzó la operación militar en Venezuela.
última hora. 4:23 minutos de la madrugada, mucha atención. El presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar que fue capturado Nicolás Maduro. Hemos estado del lado de los venezolanos en Colombia y en el mundo. Tenemos un país libre. Estamos dispuestos a regresar y a construir esa Venezuela que todo el mundo quiere. Con análisis y todas las miradas de los momentos trascendentales de esta historia. Lo que lo motiva es petróleo, dinero, poder. Seguiremos informando de manera permanente en todas nuestras pantallas. Televisión abierta, nuestro streaming Noticias Caracol en vivo y Dictus. Manténgase informado. Agradecerle su sintonía y su acompañamiento a lo largo de esta jornada. Conéctese con nosotros. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. 7:37. La construcción del metro de Bogotá va más avanzada de lo que se programó para cerrar 2025. Aquí les mostramos cómo va la obra de infraestructura más importante que se levanta en Colombia. Así cambió Bogotá entre marzo y diciembre de 2025. Esta imagen muestra el avance de las obras de la primera línea del metro, una transformación que superó la meta proyectada del 67%, llegando al 70%. Como es la compra de la totalidad de los predios del proyecto, un avance inicial en la parte de traslado anticipado de redes, que era trasladar las redes más importantes de servicios públicos, y todo lo que es el avance en el viaducto. Llegamos el día 3 de enero a 10.025 metros lineales de viaducto terminado. Un avance del cual los bogotanos todos los días han sido testigos. Nosotros vivimos toda la vida aquí en Kennedy y esto es asombroso, todo el trayecto y la mejoría que ha tenido el flujo vehicular aquí en Bogotá. Yo me he dado cuenta, digamos que el avance sí es rápido, ha sido rápido. En la noche se ve gente trabajando, pues uno ve que sí se ve el progreso. Según el distrito, en el 2026 el objetivo es llegar al 90% del avance, una meta clave y ambiciosa para que finalmente se materialice el sueño, movilizarse en metro por Bogotá. Todo esto va dirigido a que en septiembre de 2027 empecemos la Marcha Blanca, y es una marcha de pruebas y de cumplimiento de protocolos de todo el sistema de operación, y empezar la operación comercial en marzo de 2028. Según la empresa Metro de Bogotá, hay 3 trenes en el patio taller y ya vienen en camino 3 más. La ciudad espera 30, que será finalmente el número que recorrerá las 16 estaciones a lo largo de los 24 kilómetros de viaducto que tendrá la primera línea del Metro de Bogotá. Corfi Colombiana adquirirá el 51% de Esencia, consorcio que construirá el nuevo estadio El Campín de Bogotá. La inversión para este proyecto es cercana a los 2.4 billones de pesos y su concesión se extenderá por 29 años. La construcción del nuevo estadio durará alrededor de 5 años y el proyecto incluye hotel, auditorio, áreas comerciales, incluso ciclorrutas y zonas verdes. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.730 pesos con 26 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent bajó hasta los $60 con 52 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.800.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Quienes compren artículos a través de plataformas digitales deberán hacer cuentas porque se aplicará un impuesto a ese tipo de importación. Si usted va a comprar artículos a través de plataformas digitales y el valor de la compra supera los 190.000 pesos, tenga en cuenta que deberá pagar un IVA del 19%. En ese caso, el impuesto sería cercano a los 36.000 pesos y entre más alto sea el valor del producto, mayor será el monto que deberá asumir por concepto de este impuesto. Hay un costo reputacional, realmente esto va en contravía de algunos acuerdos de libre comercio, en particular del TLC con Estados Unidos. Sin embargo, no todos son cargas. Quienes, por ejemplo, compren computadores o teléfonos celulares por un valor inferior a los 2.615.000 pesos, seguirán teniendo algunos beneficios tributarios. Dentro de las exenciones que se dan justamente para computadores cuyo valor de venta sea menor a 50 VTs y celulares.
Entonces, pese a que tenemos una medida para la mayoría de bienes, hay algunos exentos. Por otro lado, bajo el amparo del decreto de emergencia económica, el gobierno también estableció nuevos impuestos, entre ellos el impuesto al patrimonio, desde los 2.000 millones de pesos, con aumentos progresivos que pueden llegar hasta el 5% para patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos. A esto se suma una sobretasa al sector financiero que pasa del 5 al 15%, el IVA del 19% a los licores con excepción de la cerveza y un nuevo impuesto a la primera venta o exportación de petróleo, crudo y carbón. En la Heroica, los amantes de la música clásica siguen disfrutando del Cartagena Festival de Música. Don David Molina, ¿qué ha pasado durante esta tercera jornada? Adelante. Hola Malú, un saludo para usted y todos los televidentes. Pues mire, yo quiero que ustedes vean a mi espalda lo que tengo, que es el Teatro Adolfo Mejía, y también a mi lado el Claustro La Merced, porque en este preciso momento se está llevando a cabo una de las presentaciones clave de todo este festival de música clásica, una de las 27 y de los más de 11 artistas que se han agremiado aquí en la Heroica. Pero para tener un resumen, les contamos lo que vivimos hoy en este claustro en la mañana con los músicos de talla internacional. Las mágicas calles coloniales del centro histórico de la Fantástica tienen otro color y ritmo con el Cartagena Festival de Música 2026. En este tercer día de festival, el Claustro de la Merced fue el escenario de ensayo de varios músicos e intérpretes. Elisabeth Braus, pianista alemana, llegó aquí para practicar su repertorio para su presentación de la noche. Esta es mi primera vez en el país. Es muy especial participar en este importante evento que se ha labrado una reputación considerable en sus 20 años de existencia. Y pienso que después del COVID entendí lo importante que es conectar con las personas cara a cara. Y no se trata solamente de escuchar música, sino experimentarla para conectar con la gente desde el escenario. Los invitados internacionales que conforman los distintos recitales y conciertos fueron cuidadosamente escogidos para esta versión número 20. Yo siento que la música está muy viva aquí, se siente en cada esquina y rincón de la ciudad. Está muy conectada con el ADN cartagenero y es muy inspirador. Entre la oferta cultural de este encuentro de música clásica, el Museo de Arte Moderno Enrique Grau le rindió honor a los 20 años del festival con las obras de arte que han formado los carteles oficiales de cada edición. Cada año le pidió a un artista de hacer un afiche y a partir de esa obra se hizo todas las artes visuales del festival, más el afiche de este año que es Obregón. En un recorrido por el alma, en la noche, la pianista Elisabeth Braus y la orquesta Franz Liszt se presentarán en el Teatro Adolfo Mejía y los Grand Brothers desde Europa sorprenderán con su fusión clásica y electrónica en el Santa Clara. ¡Qué plan! Buen plan. Y qué marco en Cartagena. Lo máximo en Cartagena. Terminamos las noticias, ya viene la vuelta al mundo en 80 risas. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.